Es decir, que la fuente que alimenta el campo es una fuente que proviene, que no está ligada a la fuente de energía, eh, digamos, no tiene relación con la energía suministrada por el inducido del generador. Es decir, probablemente en general, como se usa en la práctica, se toma de la línea de energía de una línea de baja potencia, se le establece un rectificador y se suministra la tensión necesaria para excitar el campo en un campo por derivación. Ahora vamos a estudiar los generadores eh, que tienen la alimentación tomada de la salida del propio generador. Es decir, vamos a estudiar los generadores que son un poco más autónomos, porque un generador de este tipo, con la máquina de impulso girando, no necesita fuente externa, porque va a tomar la energía de la misma salida del generador. O sea, un generador en derivación suministra su propia corriente de campo, conectando directamente a través de los terminales de la máquina. En el dibujo 849 se puede notar que el campo está tomado con una resistencia en serie directamente de la salida del generador y en paralelo con la carga. En la figura 849 se muestra el circuito equivalente de un generador de corriente continua en derivación. En este circuito, la corriente del inducido de la máquina alimenta tanto al circuito de campo como a la carga conectada a la máquina. Entonces, las ecuaciones que podemos plantearlo sencillamente es que la corriente de armadura es igual, va a ser igual a la corriente que se deriva por la bobina de campo o por el circuito de campo, si lo podemos considerar que no es solo la bobina, sino también una resistencia variable para ajustar la intensidad del campo, y la corriente que se deriva hacia la carga. La ecuación, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, del circuito del inducido, va a ser que la tensión en los terminales de la máquina va a ser la fuerza electromotriz SUA generada por el inducido de la máquina menos la caída en la resistencia interna del inducido por ISUA. Y abajo del dibujo está planteado las ecuaciones. I sub A es I sub F más I sub L, o sea, I sub L es la corriente de carga, la corriente que se toma de los bornes de los terminales del generador. B sub T, la tensión a la salida va a ser E sub A menos I sub A por RA, y la corriente del campo y de field F viene de la terminología en inglés, va a ser la tensión B sub T de salida del generador dividida una resistencia en serie que incluye a la propia resistencia del bobinado. Y acá hacia la izquierda hay un cartelito grande que tiene que recordar que no necesita fuente de campo externa. En realidad es una... Si bien modernamente los motores ahora, no tanto los motores usan todo fuente de campo externa, por una cuestión que espero que podamos dar alguna clase de acción, y si no lo van a ver en accionamiento. Para hacer un equipo que es un generador de corriente continua, solamente tenemos que llevar el equipo de impulso y el generador, porque el generador se autoexcita, por lo menos en teoría. En la otra filmina, entonces, supongamos que el generador de la figura 849 no tiene ninguna carga conectada
y que el motor primero comienza a hacer girar el eje del generador. ¿Cómo aparece un voltaje inicial en los terminales de la máquina? Es lo primero que tienen que preguntarse. ¿Cómo va a aparecer, si el campo no está excitado, cómo va a aparecer un voltaje inicial en los terminales de la máquina? El incremento del voltaje en el generador de corriente continua va a depender de la presencia del flujo residual en los polos del generador. Es decir, la máquina, como ya estuvo funcionando y dejó de funcionar, los polos quedan prepolarizados con un pequeño flujo residual que ustedes recordarán que es la curva de magnetismo o que cuando va retornando, una vez que es excitada y cuando retorna, no retorna al origen, sino que retorna a un punto que no está en el origen y que está indicando que le queda un magnetismo remanente. Entonces, si el inducido está girando a la velocidad omega sub m, la fuerza, el inducido, la tensión de inducido E sub A va a ser K por el flujo residual por phi sub m. Este voltaje que aparece en los terminales del generador puede ser de solo 1 o 2 voltios, pero cuando el voltaje aparece en los terminales, provoca el flujo de una corriente que en el inicio es pequeña a través del circuito del campo, es decir, de R sub F y sub F, pequeña todavía, pero eso originará un refuerzo del campo, es decir, I sub F es B sub T sobre R sub F con B sub T subiendo. Entonces, este va a ser un proceso acumulativo, entonces la corriente del campo produce una fuerza magnetomotriz en los polos que a su vez incrementan los flujos en ellos. El incremento del flujo provoca un incremento, E sub A, que es K por phi sub m, que sube el voltaje de los terminales B sub T. Cuando B sub T aumenta, I sub F lo hace aún más, incrementando el flujo que incrementa a I sub A, y así lo hace acumulativamente. Y este proceso se hace muy rápido. Acá lo hemos explicado lento, pero este es un proceso que está ya en unos segundos, la máquina ya ha tomado la tensión nominal de los terminales. En la otra filmina vamos a poder ver cuál es el punto en donde se va a ubicar nuestro generador autoexcitado. Primero me fijo en el dibujo y después leo lo que está escrito. Ustedes tienen hacia la izquierda, en este diagrama que vale, que es E sub A, que es igual a B sub T, que está expresado en volt. En este diagrama hay dos curvas. Una curva es la curva de magnetización de la máquina, que ya la hemos visto en la clase anterior, y es el valor máximo que puede tomar el inducido. Y por otro lado está la curva de la resistencia de la bobina excitadora, o sea que la curva de resistencia excitadora va a ser B sub T sobre I sub F. Si trazamos esa curva, hay un solo punto de funcionamiento, y es el punto de funcionamiento donde se cortan las dos rectas. Observen ustedes que si yo muevo la resistencia que está en serie con la bobina, la pendiente de la recta de la resistencia de carga de campo se mueve, y entonces el punto de salida del generador cambia levemente tensión. Observen que si yo trato de mover la recta hacia el lado izquierdo, como la máquina ya está saturada,
por más que la movamos para el lado de la izquierda, la recta, no vamos a obtener mayor tensión. Pero sí es mucho más sensitiva si tratamos de hacerla más vertical a la recta, ¿eh? Es decir, de hacerla menor. Si la recta R sub F, la representación de la recta, si R sub F la hacemos menor, la curva, la pendiente de la recta se hace más vertical y fíjense en que entonces la variación de la tensión es mucho más sensible al cambio de R sub F. Ahora voy a leer lo que más o menos les expliqué, por si me olvidé de algún punto, y si no, como ustedes pueden recordar lo que yo les dije. En la figura 850 se muestra este comportamiento de incremento de voltaje. Nótese que el efecto de saturación magnética en las caras polares es lo que a la larga limita el voltaje en los terminales del generador. La figura 850 ilustra el incremento del voltaje como si ocurriera en escalones discretos. Bueno, en realidad, bueno, lo leo esto y les agrego esta explicación. En la figura 850 ilustra el incremento del voltaje como si ocurriera en escalones discretos. Estos escalones se dibujan de una manera para evidenciar la realimentación positiva entre el voltaje interno del generador y la corriente de campo. En un generador real, el voltaje no se acumula en escalones discretos. En cambio, tanto E sub A como I sub F aumentan simultáneamente hasta que llega al estado estacionario. ¿Qué pasa si se hace arrancar el generador de corriente continua y no incrementa el voltaje? ¿Qué podría estar mal? Hay muchas causas posibles para que esta falla ocurra durante el arranque. Esto lo veremos ahora, el siguiente. Antes de seguir adelante, el voltaje residual, ¿qué es lo que pasa? Comienza el proceso de realimentación, está acá representado como una serie de escalones. Pero en el fondo es una recta, es decir, que equidista tanto de la curva magnética como de la recta, es una recta que avanza en el medio y encuentra el punto de equilibrio. Porque el proceso es tan rápido que no se puede analizar que sean escalones, sino que la tensión y la corriente y su F van creciendo juntos, o sea que el camino dependerá, bueno, de algunos de los parámetros fijos. El camino para encontrar el punto de equilibrio no va siendo escalones, sino que es una recta continua, porque el proceso de realimentación es continuo. Y será una recta intermedia que está comprendido entre los límites entre la curva de magnetización de la máquina y la resistencia R sub F, que es B sub T sobre I sub F. Ahora, ¿qué puede pasar si la máquina gira y no se autoexcita? Tal vez no haya flujo magnética residual en el generador para comenzar el proceso. Si el flujo residual phi sub R es igual a 0, entonces E sub A es igual a 0 y el voltaje no se incrementará. Si se presenta este problema, se debe conectar el campo del circuito inducido, se debe desconectar el campo del circuito inducido y conectarlo directamente a una, cambia la filmina, a una fuente externa como una batería. El flujo de la corriente de esta fuente de corriente continua externa dejará un flujo residual en los polos que entonces permitirá tener un arranque normal. Este procedimiento se conoce como centelleo de campo. Aquí viene una observación. Los materiales con que construimos los imanes permanentes precisamente no tienen la estructura que tiene la chapa magnética.
en común tienen el hierro, pero para construir imanes se agregan otros aliantes como cobalto, níquel, materiales magnéticos que en proporciones adecuadas da imanes permanentes que tienen una gran fuerza coercitiva, es decir, es difícil cambiarles la polaridad. Pero en este caso el flujo remanente nuestro es de chapa de hierro común al silicio, nada más. No podemos construir, porque el material para imanes no tiene la propiedad del material destinado a que circule el flujo, no es lo mismo. Entonces, muchas veces puede ser que si el generador ha estado mucho tiempo detenido, haya perdido ese flujo remanente, porque precisamente el hierro solo de por sí no es un buen material como para guardar un flujo remanente. Con el tiempo va desapareciendo. Entonces, el proceso, uno de los procesos que podemos utilizar es tomar los bornes del campo y pegarle un chispazo con una batería. Eso va a producir una premagnetización de las masas polares, pequeña por supuesto, porque la batería es de 12 volt y seguro que el campo se alimenta a 110 volt, pero va a ocurrir entonces el proceso de realimentación, es decir, esa escasa ese escaso magnetismo remanente va a iniciar un proceso de realimentación que va a excitar la máquina. Ahora, si la máquina, bueno, hecho esto, o previamente quisiéramos saber por qué no está arrancando, deberíamos verificar si la dirección de rotación del generador no ha sido invertida. Porque si el generador ha sido invertido su dirección de rotación, la corriente de campo de inicio, es decir, que origina el flujo remanente, tiene el sentido contrario, justo opuesto al flujo remanente. Y entonces el inicio, o sea, esa pequeña chispa que teníamos para el inicio de la generación, el mismo proceso la apaga porque realimenta en sentido contrario al que debería originar el proceso de generación de la tensión eléctrica. Bueno, aquí está escrito, probablemente en una forma más ordenada, se puede haber invertido la dirección de rotación del generador o se pueden haber invertido las conexiones de campo. También hay que verificar que un operario, a lo mejor en una operación de mantenimiento, invirtió el campo al revés. En cualquier caso, el flujo residual produce un voltaje interno generado de su A. El voltaje de su A produce una corriente de campo que provoca un flujo opuesto al residual en lugar de sumarle a él. En esta circunstancia, el flujo en realidad disminuye y por debajo de phi sub R ya no puede incrementar voltaje. Si se presenta este problema, se puede arreglar invirtiendo la dirección de rotación mediante la inversión de la conexión de campo o por medio del centelleo de campo con la polaridad magnética opuesta. Estos son dos problemas que pueden presentarse si un generador no se autoexcita. En realidad, en la práctica, el equipo motogenerador en general está conectado, todas sus conexiones están fijos, nadie las toca, así que su funcionamiento es permanente y salvo que lo toque el personal de mantenimiento y haga algún cambio o haya pasado mucho tiempo y no se lo haya usado, no habría problema para que la máquina no se autoexcite sola.
En la filmina siguiente. Y la tercera causa, que también, bueno, si nadie toca, no tendría que ocurrir. Pero observen, el punto fijo en donde el generador funciona es el cruce entre la curva de magnetización del inducido, o sea, la tensión SUA, y la recta de carga que corresponde a la resistencia del campo. Entonces observen que si yo tengo que el campo tomado desde los bornes de salida del generador es R0, el punto es el que está inmediato, da una tensión B sub 0. Si la tensión es un poco mayor, de la resistencia R1, da una tensión B sub 1 menor. ¿Por qué? Porque si la resistencia es mayor, la corriente de campo es menor y la tensión que genera B sub 1 es menor. Hay un límite, una resistencia R2 que está marcada en amarillo, que es una resistencia crítica y que por sus características está tangente a la curva de magnetización. Es una curva que no se puede utilizar, pero es el límite que indica que si nos vamos más a la izquierda, la máquina no va a funcionar. Si nos vamos hacia la derecha, la máquina va a funcionar. Y en el límite lo que vamos a tener no es certeza de la tensión que produce, porque fíjense que la tensión B sub 2 está sobre la curva parabólica, la curva magnética, y sobre la parte plana. O sea que no hay un punto cruce que define claramente el punto de funcionamiento. O sea que R2 no es una buena posición. Va a arrancar la máquina, pero no va a tener capacidad de estabilizar en un punto la tensión. Y si seguimos aumentando la resistencia y vamos a R3, ya directamente en R3, cuando la máquina arranca, el flujo residual genera una leve corriente, pero una leve tensión, perdón, y esa tensión genera una leve corriente en los bobinados que no es suficiente para iniciar el proceso de realimentación que va a llevar la máquina al punto de funcionamiento. O sea que hay una resistencia crítica, R2, por debajo de la cual la máquina, es decir, por arriba de la cual la máquina no se autoexcita. Si es que esta resistencia tuviera el acceso del operario y hubiera sido modificada de valor, podría ser otra causa de que el generador no se autoexcite. Como recordatorio, entonces, vamos a leer acá el punto 3. La resistencia de carga puede estar ajustada a un valor mayor que la resistencia crítica. Para entender este problema, véase la figura 851. Normalmente, el generador en derivación incrementará el voltaje hasta el punto en que la curva de magnetización se interseca, se corta, secante, con la línea de la resistencia de campo. Si esta tiene el valor que muestra R2 en la figura, su línea es casi paralela a la... Si esta tiene el valor que muestra R2 en la figura, su línea es casi paralela a la curva de magnetización. En ese punto, el voltaje del generador puede fluctuar ampliamente ante pequeños cambios de R sub F o I sub A. Este valor de la resistencia se llama resistencia crítica. Si RF excede la resistencia crítica como R3, el voltaje de operación en estado estacionario está esencialmente en el nivel residual y nunca se incrementará. La solución de este problema es reducir R sub F. Puesto que el voltaje de la curva de magnetización varía en función de la velocidad del eje, la resistencia crítica también varía con la velocidad. En general, mientras sea menor la velocidad, menor será la resistencia crítica.
De cualquier manera, nosotros habíamos señalado que en un equipo generador de corriente continua, la máquina impulsora del generador se mantiene a velocidad constante por varios motivos que no los vamos a traer. Un generador tiene que diseñar todas sus partes a que soporte la resistencia centrífuga. Todas sus piezas deben estar, sus bobinas, todo, el colector, todas esas piezas que van a girar tienen que soportar la resistencia centrífuga originada por el efecto de rotación. Entonces, si uno dice que va a generar, es decir, especifica que va a generar a 1500 revoluciones por minuto, en general no es buena norma hacerlo generar a 1700. Y generarla a 1300 tampoco es de buen uso porque no le damos plena utilización al generador. O sea que si nos vamos por encima de la velocidad nominal, ponemos en peligro la máquina. Y si estamos por abajo de la velocidad nominal, no le estamos dando no le estamos sacando el pleno rendimiento a nuestra máquina generadora. Por eso la velocidad en general no es un elemento que se utilice como magnitud variable para controlar la tensión. Bueno, con esto hemos visto por qué pudiera ser que nuestro generador no se autoexcite. Entonces aquí hay un resumen de la autoexcitación. Las condiciones son que exista magnetismo remanente, que el sentido de giro de la máquina y la polaridad del devanado de excitación produzcan una fuerza electromotriz del mismo signo que la producida por el magnetismo remanente, que la resistencia de campo sea inferior a la resistencia crítica para cada velocidad, que se denomina resistencia crítica. Bueno, y que se denomina resistencia crítica. Este valor corresponde a la línea de campo tangente a la curva de magnetización. Con esto hemos visto más o menos el proceso de autoexcitación del generador. Ahora vamos a ver cómo se regula la tensión. Bueno, característica en los terminales de salida de un generador en derivación. Recuerden que cuando hablamos de las características en los terminales de salida de un generador, es hallar la curva de cómo cae la tensión cuando se incrementa la corriente de carga que entrega el generador. Las características de los terminales de un generador de corriente continua en derivación difieren de la de un generador de excitación separada, en que la cantidad de corriente de campo de la máquina depende del voltaje de los terminales. Para entender la característica de las terminales de un generador en derivación, se debe comenzar con una máquina descargada y luego añadir carga y observar lo que sucede. Conforme se incrementa la carga en el generador, se incrementa la corriente I sub L, o sea, la corriente que va hacia la carga. Por lo tanto, también se aumenta la corriente I sub A, que es la corriente del inducido. Y la corriente del inducido es la corriente que se deriva al campo, más la corriente que se deriva hacia la carga. Si aumenta la corriente de carga, también aumenta la corriente I sub A. Y entonces también aumenta la caída de voltaje de la resistencia del inducido, I sub A, R sub A, que provoca una disminución en los bornes de salida, porque B sub T es E sub A menos E sub A en incremento por R sub A. Este es precisamente el mismo comportamiento observado en un generador de excitación separada. Sin embargo, cuando disminuye B sub T, la corriente de campo en la máquina disminuye con él y esto provoca una disminución en el flujo de la máquina, disminuyendo E sub A. La disminución de E sub A provoca otra disminución del voltaje en los terminales. En la figura 852
se muestran las características resultantes en los terminales. Nótese que la caída del voltaje es más pronunciada que la caída I sub A, R sub A en un generador de excitación separada. En otras palabras, la regulación de voltaje de este generador es peor que la regulación de voltaje del mismo equipo conectado en excitación separada. O sea que si nosotros analizamos la curva, tenemos, bueno, la curva ideal, es decir, acá tenemos tensión en los bornes y corriente en la carga. La línea paralela al eje de abscisa sería la curva ideal de una curva de regulación de máquina. Sabemos que la máquina de excitación separada tiene una caída que es función de I sub A, R sub A, y que, bueno, en general es aceptable y es una de las mejores regulaciones que podemos tener con una máquina de corriente continua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ahora nosotros estamos tomando de la salida, o sea que nosotros la tensión del campo no es fija, sino a medida que aumenta la carga, se nos cae la tensión de alimentación del campo, el fenómeno es un poco realimentativo y origina una caída mucho mayor que si la comparamos con la de excitación separada. Es decir, el efecto del debilitamiento de campo por tomar la alimentación del lado de la carga. Como la carga cuando toma corriente, la caída, se cae la tensión en la resistencia armadura y entonces también se cae la corriente, la tensión en el campo y se cae eso a, y entonces es un proceso acumulativo y su regulación es peor. De cualquier manera, hay algunas soluciones que vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a pasar, es decir, las soluciones para las máquinas de corriente continua no es hacerlas, en general se fabrican con POM, es circuito con que trabajaríamos para poder medir la caída de tensión cuando estamos tomando la alimentación desde la salida. Si observan ustedes, la salida va en estas dos líneas paralelas y alimenta al campo. Hay un instrumento para medir la corriente de campo, una resistencia para variar la corriente de campo y una resistencia que muestra la caída. Con ese circuito, con este circuito elemental, podríamos hallar las características de regulación de una máquina con excitación en derivación. La curva de regulación la vamos a ver ahora, cómo se calcula. Bueno, el control de voltaje de un generador en derivación, como con el generador de excitación separada hay dos maneras de controlar el voltaje de un generador en derivación. Aquí nos queda cambiar la velocidad, que ya les he repetido varias veces que no es lo mejor, y cambiar el resistor de campo del generador, lo cual modifica la corriente del campo. Cambiar la resistencia del campo es el principal método que se utiliza para controlar el voltaje en los terminales de los generadores de derivación reales. Si se disminuye la resistencia de campo R sub F, entonces se eleva la corriente de campo, I sub F, que es la ecuación B sub T sobre R sub F disminuyendo. Cuando se incrementa I sub F, aumenta el flujo phi de la máquina, lo que provoca un aumento del voltaje interno generado E sub A. Este incremento en E sub A provoca también un aumento del voltaje en los terminales del generador. Claro, pero tendríamos que estar atentos a variar la resistencia R sub F a medida que se nos cae la tensión. Y bueno, sería un método un poco incómodo.
Vamos a hacer ahora el análisis de la curva, del análisis de la tensión de salida de los generadores en derivación. El análisis de un generador en derivación es un tanto más complicado que el análisis de un generador de excitación separada, puesto que la corriente de campo en la máquina depende directamente del propio voltaje de salida de la máquina. Primero se estudiará el análisis de los generadores en derivación de máquinas sin reacción de inducido y luego se incluirá el efecto de reacción de inducido. El libro no lo incluye porque esto es una copia del libro. Chapman lo analiza pero no lo hace. Pero no es difícil considerarlo. Pasando a la filmina siguiente. Bueno, en la filmina siguiente nosotros tenemos en el diagrama de la derecha, tenemos dos curvas. Una curva es la curva de magnetización, de característica, es su A en función de la corriente de campo. Y tenemos la curva de la resistencia de la salida en contra de I sub F, contra I sub F. B sub T, la tensión de los bornes, y de I sub F. En la figura 853 se muestra la curva de magnetización de un generador de corriente continua en derivación, dibujada con la velocidad de operación real de la máquina. La resistencia de campo R sub F es igual a la relación B sub T sobre I sub F y está representada por una línea recta tendida sobre la curva de magnetización. En vacío, B sub T es igual a E sub A, es decir, estaríamos en el punto cruce, en vacío. B sub T es E sub A y el generador opera al voltaje donde la curva de magnetización se interseca con la línea de resistencia de campo. La clave para entender el análisis gráfico de los generadores en derivación es recordar la ley de Kirchhoff. La tensión B sub T en los bornes va a ser la tensión del inducido menos la caída de menos la caída de la corriente que circula en el inducido, es decir, menos la caída producida por la resistencia inducido multiplicada por la corriente inducido. E sub A menos I sub A R sub A. Y de ahí podemos despejar que E sub A menos B sub T es I sub A R sub A. La diferencia entre el voltaje interno generado y el voltaje en los terminales va a ser la línea vertical, que comprende la curva de salida en vacío de la máquina y la curva que representa la resistencia B sub T sobre I sub F. Esta caída es I sub A R sub A. La diferencia entre el voltaje interno generado y el voltaje en los terminales es igual a la caída I sub A R sub A en la máquina. La línea de todos los valores posibles de E sub A es la curva de magnetización y la línea de todos los voltajes terminales posibles es la línea de la resistor I sub F es B sub T sobre R sub F. Por lo tanto, para encontrar el voltaje en los terminales para cierta carga, solo se debe determinar la caída I sub A, R sub A y localizar el lugar en la gráfica de esta caída exactamente igual en el espacio entre la línea de E sub A y la línea B sub T. Hay dos lugares en los cuales, dos lugares de la curva donde la caída I sub A, R sub A será exactamente igual al espacio entre las líneas. Si hay dos posibles valores, este valor I sub A, R sub A yo lo puedo acomodar acá arriba o acá abajo, pero me dicen que hay que acomodarlo del lado superior. Si hay dos posiciones posibles, la que está más cerca del voltaje en vacío
representa el punto de operación normal. Cambiando la filmina, vamos a ver la curva. Entonces, aquí tenemos en la parte izquierda lo que vimos en la filmina anterior. Y en la parte derecha del dibujo habíamos visto que si la tensión en los bornes de salida, si no hay corriente I sub F o I de carga, la tensión es la tensión de salida E sub A. Y a partir de allí, cuando tenemos un valor I sub A, R sub A, representamos el vector entre la salida de la armadura y la recta R sub A y la trasladamos aquí al valor correspondiente de la corriente de carga. Es decir, la caída está acá, representada en la parte derecha, ese pedacito, y le hacemos corresponder a ese punto con el valor de la corriente de salida. Tomamos otro valor posible y entonces vamos a tener otro segmento entre la salida teórica de nuestro inducido y la salida real, y la trasladamos y colocamos el correspondiente valor de corriente y representamos otro punto. Si operamos así sucesivamente, vamos a ver que la característica de regulación de la máquina en derivación es bastante mala, ¿eh? Se viene bajando y llega un punto en que entra en un proceso, digamos, involutivo, porque ya la tensión que sale por la salida no es suficiente para incrementar la tensión de campo, y entonces se produce, digamos, un proceso involutivo en donde vuelve al origen. La máquina vuelve al origen porque ya no es capaz de excitar. Si ustedes analizan acá arriba en el circuito, si yo empiezo a bajar la tensión de carga, la resistencia sobre B sub T, la empiezo a disminuir, empiezo a puentear la corriente que va por el campo. Y entonces, en cierto momento, la corriente de campo desciende lo suficiente y deja de funcionar. Es decir, la máquina es como que desactiva y retorna al origen. Si yo quiero, digamos, rehacer la curva en sentido contrario, tengo que ir sacando carga a la salida, pero ya la curva va a recorrer otro camino distinto que se va a deber a la histéresis del campo magnético. Con este método, que es un poquito complicado, así en forma gráfica, es más fácil hacerlo con instrumentos, ¿no? Ustedes la caída la pueden obtener haciéndolo en forma práctica, es mucho más fácil. Pero si lo quieren construir gráficamente, les va a llevar un poco. Y de esta manera obtenemos la característica de regulación de la máquina de excitación en derivación. Pasando a la otra filmina, vamos a ver ahora un generador excitado no en derivación, sino en serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fuente de energía la vamos a tomar de la salida de la máquina, pero no la vamos a tomar en derivación, o sea, en paralelo con el inducido, sino que la vamos a tomar en serie con la corriente de salida. Entonces, por lo tanto, como la corriente de una máquina, la salida de un generador es por lo menos 10 veces mayor que la corriente de excitación de campo,
el bobinado de nuestro campo va a tener que ser de mucho más grueso, de alambre más grueso y de menos espira, para obtener la misma fuerza magnetomotriz. Es decir, si vamos a hacer circular la corriente salida por el campo, la fuerza si mantenemos el número de espiras, la fuerza magnetomotriz será muy grande y va a saturar el núcleo del inducido. O sea que tenemos que colocar la misma fuerza magnetomotriz de funcionamiento, pero con corriente más grande. Entonces, lo que hacemos es colocar un bobinado más pequeño, de menos espira, pero de espira más gruesa, porque por ahí pasa toda la potencia. Entonces, no tiene que, la resistencia RSUS disipativa tiene que ser muy pequeña. Entonces, un generador en serie es aquel cuyo campo está conectado en serie con su inducido. Puesto que el inducido tiene una corriente mucho mayor que el campo en derivación, el campo en serie de un generador de este tipo tendrá muy pocas vueltas de alambre y el alambre utilizado será mucho más grueso que el alambre del campo en derivación. Debido a la fuerza magnetomotriz está dado, es decir, debido a que la fuerza magnetomotriz está dada por la expresión F igual a N por I, se puede producir exactamente la misma fuerza magnetomotriz con unas cuantas vueltas y una corriente alta. Es decir, se puede producir la misma fuerza magnetomotriz con pocas vueltas y corriente alta o con muchas vueltas y corriente baja. Puesto que la corriente a plena carga fluye a través de él, el campo está diseñado para tener la resistencia lo más baja posible. En la figura 556 se muestra el circuito equivalente de un generador de corriente continua con excitación en serie. En este, la corriente del inducido del campo y la línea tiene todo, en este las corrientes de inducido del campo y la línea tienen todos el mismo valor. La ecuación de la ley de Kirchhoff va a valer que la tensión en los bornes va a ser la tensión en el inducido menos I sub A, que es la corriente de armadura, por R sub A más I sub S. O sea que ahora la ecuación queda un poco modificada porque no tenemos una corriente de derivación que circula por el campo, sino que ahora la tenemos en serie, o sea que no tenemos ese pequeño drenaje de corriente, pero sí tenemos una pequeña resistencia RSUS que corresponde al bobinado en serie y que está colocado en serie con la salida de la máquina. En la página siguiente, el circuito sería este, con el cual podemos trabajar en laboratorio, para obtener la curva, donde se colocan los instrumentos y todo lo demás. Y ahora vamos a ver qué curva obtenemos. Bueno, a la izquierda, a la derecha está la curva de salida. Ahora vamos a explicarla un poco. La curva de magnetización de un generador de corriente continua en serie es, bueno, muy parecida a la curva de magnetización de cualquier otro generador. No es del mismo tipo, obedece a los mismos fenómenos, pero no es muy parecida. Acá me parece que es un problema de traducción del libro. Se obtiene de la misma manera. Sin embargo, en vacío, ¿qué es lo que pasa? Si la máquina está en vacío, no hay corriente de campo, porque la corriente de campo la estamos tomando de la corriente de salida. Por lo que B sub T se reduce a un pequeño nivel dado por el flujo residual de la máquina. Conforme se incrementa la carga, es decir, que en los bornes de salida vamos poniendo una carga, que la vamos disminuyendo poco a poco, la corriente aumenta, la carga aumenta, y entonces aumenta la corriente de campo y lo hace rápidamente. O sea que la salida del generador serie
aumenta rápidamente con la carga, pero llega un momento en que ya el material magnético se satura, no obtenemos más fuerza electromotriz del inducido, es decir, el inducido ya produce un valor fijo SUA, y si seguimos aumentando la resistencia de carga, lo que vamos a producir es una caída de la tensión. O sea que SUA es la máxima tensión que puede producir el inducido, porque ya entró en la zona de saturación, y la tensión en los bornes empieza a caer porque estamos exigiendo más carga, y cuanto más carga exigimos, más se nos cae la curva de salida. Walter, ahí Ángel quería hacer una consulta. Sí. Una consulta sería que cuando está en vacío, el VSUT es un punto nada más, el punto en corriente cero, ahí elevado. Cuando la corriente es cero, lo que hay es la tensión residual. Vamos a hacer el análisis. Cuando yo tengo los dos bornes abiertos a la máquina, los puedo tener con la máquina, con un borne en una mano y un borne en la otra mano. Porque no está circulando corriente eléctrica, está circulando solamente la corriente residual. Ahora, si yo conecto entre los dos bornes, conecto una resistencia, empieza a circular corriente. Vamos a suponer que la resistencia es grande todavía. Entonces circula un poco de corriente. Ese poco corriente que pasa a través del campo. Entonces ahora ya no es el campo residual, es el campo residual más este campo adicional que lo origina en la corriente de salida. Y entonces la curva pica para arriba. Entonces la tensión de salida se incrementa. Y el proceso es de tal, por la naturaleza física, es que a medida que vamos disminuyendo la resistencia de carga, va circulando más corriente más corriente en la salida, y por ende más corriente por el bobinado de campo, y la tensión SUA toma rápidamente su valor máximo, SUA. Si yo sigo tomando corriente, no tengo más SUA. Lo único que tengo es caída en la resistencia de inducido, que recuerden siempre que está constituido por la caída en las bobinas del inducido, en las escobillas del inducido y en la reacción de inducido. Y entonces la tensión empieza a caer. Empieza a caer y se vuelve a cero. Lo que pasa que esta característica a la larga tiene una utilidad muy importante, tecnológica. ¿Comprendiste lo que te expliqué? ¿O tenías Sí. otra? Sí, bueno. Entonces, la caída ISUA, que es RSUA más RSUS, también aumenta, pero al principio el incremento de SUA es mucho más rápido que el aumento de la caída RSUA ISUA más RSUS, por lo que se incrementa B sub T. Por lo que después de cierto tiempo la máquina se acerca al punto de saturación SUA y se vuelve la salida casi constante. En ese punto, la salida del inducido se vuelve constante. La salida en los bornes de la máquina empieza a caer. En ese punto, la caída resistiva es el efecto predominante y B sub T, o sea, la caída en los bornes, comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque caen en la resistencia de inducido y cae en la resistencia del campo. Y también podés sumar la reacción del inducido. En la figura 857 se muestra este tipo de característica y es obvio que esta fuente es una mala fuente de voltaje constante. De hecho,
su regulación de voltaje es un número negativo grande. Bueno, pero ¿para qué podemos utilizar una máquina de este tipo? Pasemos a la siguiente filmina. Si nosotros llegamos al límite y ponemos en cortocircuito los bornes de salida, la tensión es cero. ¿Ves? La tensión es cero, está en cortocircuito, y la tensión es cero, porque la máquina no la puede generar más, lo que genera lo pierde entre I sub A, R sub A, más lo que pierde en la reacción de inducido. Vamos a aclarar que los motores en serie, para hacer la función que vamos a ahora describir, también se los deja que tengan una reacción de inducido importante para favorecer la caída de tensión y irse a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes recuerdan una soldadura eléctrica? ¿Cómo hace el soldador? El soldador tiene la pieza que va a soldar, ¿y qué es lo que hace? El soldador maneja las pinzas, en una máquina de este tipo, puede manejar las pinzas con el generador funcionando, que no hay tensión, porque no se excitó la máquina. Entonces lo que hace es, bueno, tiene las dos piezas a soldar y pica con el electrodo sobre la pieza que va a soldar. Cuando pica, pone en cortocircuito el circuito. El circuito de salida lo pone en cortocircuito. Y entonces la tensión se eleva rápidamente y empieza a descender y toma un punto que sería más o menos la resistencia que ofrece el arco de la chispa que originó. Ahora, si ustedes observan, esta recta de caída, si lo analizamos con la recta y suele, prácticamente es una corriente de salida constante. Y eso es lo que necesitan las máquinas de soldar. Corriente de salida constante a tensión variable. ¿Por qué? Porque la calidad de una soldadura depende de la corriente que sea constante. Pero como el operador no es un mago y tiene que ir avanzando con la soldadura en distintas piezas, por ahí el arco se elevaría la distancia. Se elevaría de distancia entre el electrodo y la pieza a soldar. Entonces le aumenta la tensión o se le baja la tensión. Pero mientras no se le disminuya la corriente, la soldadura no va a notar ese efecto. Entonces, el soldador puede trabajar, una vez que inició el proceso de ignición, puede trabajar produciendo buena costura sin tener que tener, es decir, constantemente a 2 milímetros, o a 3 o a 5, no sé cuál, el electrodo, que además se va gastando a medida que avanza, de la pieza a soldar. Con una máquina de este tipo a corriente constante, tiene la gran ventaja de que no está supeditado a tener que mantener el arco. Es decir, el arco se mantiene solo porque el generador se lo mantiene solo. Cuando el arco aumenta de resistencia, se corre, pero la corriente es la misma. Aumenta la tensión de la salida de la máquina de continua, y entonces siempre la corriente del arco es la misma, y si la corriente del arco es la misma, el efecto térmico es el mismo y la soldadura es uniforme. Si vos querés soldar, digamos, con una máquina de 2,50 que te venden en la ferretería, lo que te venden es un soldador que soporta una corriente de 100 amperes aproximadamente, pero no tienen la propiedad de mantener el arco. O sea que vos, para poder soldar con esas máquinas, tenés que picar, iniciar el arco y mantener el electrodo a una misma distancia para que la corriente sea la misma,
porque no son fuentes de corriente constante. Entonces, si vos varías la distancia del arco, varía la resistencia del arco y varía la tensión y varía todo. La ventaja de la máquina de corriente continua tiene esa. De cualquier manera, les advierto, la electrónica ya ha invadido todos los campos. Entonces, hay máquinas electrónicas de buena calidad, o las máquinas electrónicas de soldar que se compran, simulan esta curva de la máquina serie. Pero en el año 30, cuando había que soldar rieles, piezas mecánicas y todo lo demás, ¿qué máquina iban a usar? Usaban una máquina serie, porque tiene 30. Creo que la soldadura eléctrica la introdujeron los alemanes, más o menos. O sea, debe ser 35 en adelante. Mientras los ingleses remachaban los barcos, los alemanes las soldaban a las piezas. O sea que más o menos en el año 35 del siglo pasado, con esta característica, que no existía electrónica de potencia, se podía obtener soldaduras eléctricas de muy buena calidad. Hoy en día no es necesario tener un generador continuo porque hay máquinas de muy buena calidad electrónicas que producen esta característica, incluso más empinada todavía. O sea que una vez que vos las arrancás, podés variar bastante fácil, digamos, la distancia del electrodo a la pieza, que la corriente que circula es la misma, se mantiene constante, y entonces la calidad de la soldadura es notable, porque se ve un cordón perfecto. ¿Más o menos se entendió? Cables serie destinados a hacer igual son utilizados actualmente, porque ustedes imagínense que están construyendo un gasoducto en la Patagonia. Entonces se utilizan grupos motogeneradores, un motor de corriente continua de conexión serie, que se lo fabrican con algunos aditamentos especiales, y tienen además una reacción de inducido importante, ya se lo construye mecánicamente, y pueden ir en medio del descampado soldando los tubos sin la necesidad de llevar tensión trifásica para alimentar las máquinas electrónicas, porque las máquinas electrónicas son muy bonitas, pero necesitan tensión trifásica uniforme, ¿no? Porque es un proceso de rectificación de la tensión trifásica, después controles electrónicos que hacen que la corriente, que se encargan de que la corriente se mantenga constante. O sea que todavía son utilizadas estas máquinas, especialmente en todas las zonas montañosas, en donde llevar la potencia eléctrica sería un incordio importante. Es decir, agregando, pueden llevar con sistemas de sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida, una fuente que se alimentan de corriente y que se alimentan de batería y dan corriente alterna, pero solamente digamos que están atravesando una meseta descampada. La potencia, la soldadura es un proceso que requiere mucha potencia, pero habrá procesos de metrología, ¿viste? Medir la calidad de la soldadura y todo lo demás, y todo eso lo toman con circuitos, con equipos modernos que se alimentan de la tensión 220, y eso lo tienen de unas baterías y unos convertidores de tensión continua a tensión alterna. Pero esos equipos manejan 1 kilovatts, a lo sumo 2 o 3 kilovatios, y el proceso de estas soldadoras manejan mucho más kilovatios. Y además, bueno, cuando están en batería,
y si están en medio del descampado, las baterías se van descargando. En este caso, este proceso está alimentado por nafta, o por diésel, porque todo el proceso se inicia por la máquina de impulso, la máquina al generador en serie, y bueno, y la autoexcitación se produce sola, y entonces se puede obtener soldaduras de este tipo. Si quieren más, les agrego. En un astillero yo no necesitaría este tipo de máquina, porque en un astillero yo tengo la estructura del barco y tengo un sistema de alimentación eléctrica de toda una planta que construye barcos. Entonces las máquinas de soldar son máquinas estáticas, electrónicas, y yo tengo un enchufe que es donde puedo enchufar la máquina y ir soldando las partes del barco. Pero en medio de en medio de las montañas, de una meseta, en donde se está tirando un gasoducto o ¿cómo es? Un dispositivo, una cañería que suministra, que entrega combustible o petróleo crudo, no tengo el suministro eléctrico. Entonces tengo que utilizar este tipo de máquina. Y de hecho se utiliza. Y en Argentina una firma está en Santa Fe que se llama Cramaco, entre sus múltiples productos, produce estas máquinas de corriente continua, serie, para ser acoplada a motores a explosión, para tener máquinas de soldar en lugares inhóspitos. Vamos a leer lo que está escrito a la izquierda, la excitación serie. Hay un conjunto de motores o generadores que se le llaman clásicamente compound en inglés, porque el compound significa compuesto, en inglés significa compuesto. Cuando yo era chico escuchaba siempre el término, no, es un motor compound, o es un motor, un generador compound. ¿En qué consiste un generador compound? Eso, si uno traduce compound del inglés, es compuesto. Entonces, ¿qué es una máquina, un generador compuesto? Es una máquina que tiene excitación en derivación y excitación en derivación serie acumulativa. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr mejorar la característica de regulación de tensión. Entonces, aquí está el circuito, nuestro generador de tensión de Thevenin, o sea, la armadura, la resistencia RSU A, la resistencia armadura, la resistencia RSU S de la bobina en serie, y tenemos una derivación, una resistencia RSU F, que es la del campo, y la bobina del campo. Y la tensión de salida. Ahora estamos hablando de un generador que quiere dar tensión. Una forma, digamos, honorable. Es decir, que no se caiga mucho la tensión cuando le piden corriente. Entonces, para eso combinamos las características de los dos generadores que hemos visto. Las ecuaciones que lo gobiernan están abajo, no se las voy a repetir, porque me estoy extendiendo en el tiempo. Entonces, un generador de corriente continua compuesto acumulativo es un generador de corriente continua, tanto con un campo en serie, con un campo en derivación. Conectado de tal manera, acá son las fuerzas magnetomotrices, no electromotrices, de las dos. Las fuerzas magnetomotrices se unen, se suman. La figura 859 muestra el circuito equivalente de un generador de corriente continua compuesto acumulativo en la conexión de derivación larga. Los puntos que aparecen en los bobinados del campo tienen el mismo significado que los puntos de un transformador. La corriente que fluye hacia un punto produce una fuerza magnetomotriz positiva. Así que si las dos corrientes
entran por el punto, el campo, la fuerza magnetomotriz que actúa sobre los campos para producir el flujo, se suman. Nótese que la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto en la bobina del campo serie y de la corriente en derivación. Fluye hacia el extremo marcado con un punto en la bobina de campo en derivación. Por lo tanto, las fuerzas magnetomotrices totales se suman. O sea que si hiciéramos un análisis de fuerzas magnetomotrices, la máquina estaría sometida a una fuerza originada por los campos, ¿no? Una fuerza magnetomotriz neta que se originaría una parte por las bobinas en derivación, L sub F, otra parte por las bobinas en serie, SE, son aditivas, los dos efectos producen un aumento del flujo y el único elemento que resta es la reacción de inducido. Siendo F sub F la fuerza magnetomotriz del campo en derivación. SFE la fuerza magnetomotriz del campo en serie, y bueno, y la suma daría eso. Las fuerzas magnetomotrices total sería la de la bobina en derivación más la bobina en serie, menos la reacción del inducido. En la hoja siguiente hace una cuenta que tiene poco sentido, pero bueno, el equivalente de la fuerza que tiene que tener el campo. Y las ecuaciones que gobiernan a un circuito de este tipo es que la corriente de armadura es la corriente del campo en derivación más la corriente de carga. B sub T es I sub A menos I sub A por la resistencia RA de armadura más la resistencia R sub F. Y la corriente de campo I sub F es la tensión en los bornes dividido R sub F. Hay otra manera de conectar el generador compuesto acumulativo, que es la conexión derivación corta, donde el circuito de campo en derivación se lo acerca más al inducido. Sinceramente, las ventajas y desventajas de uno y otro en este momento no las recuerdo. Entonces, la característica en los terminales de un generador compuesto acumulativo, para entender las características terminales, de decir, la vamos a ver en la hoja siguiente. El circuito que utilizaríamos para hacer el análisis, en la práctica, tendría que ser un circuito de este tipo. Y esto es tedioso leerlo, pero vamos a analizarlo en la curva. La curva inferior es la curva de la máquina en derivación. Solamente el campo es alimentado por el bobinado en derivación, que como ya vimos, no es, digamos, muy bondadoso en características, porque la característica rápidamente cae, o sea que su regulación es mala. Pero si yo le agrego un poco de energía magnetomotriz tomada de una bobina que está en serie con la salida de la máquina, puedo obtener una característica mejorada, que todavía sigue teniendo caída, pero es digamos, está hipocompensado, pero tiene una mejor caída. Si yo aumento la contribución de la bobina serie en el funcionamiento de la máquina, porque pongo un poco más de bobina, entonces voy a obtener una característica que en el origen coincide y en el punto corriente máxima coincide. Y lo vamos a llamar compuesto plano. O sea que es la curva que más se aproxima a la característica plana e ideal que tendría que tener un generador, que sería que su curva de salida fuera exactamente paralela al eje de axisa. Y si yo me excedo en la contribución de la bobina serie, hago una máquina hipercompuesta, porque la tensión de salida aumenta con la carga.
La naturaleza de cómo construir estas curvas no está explicado acá, ¿no? Está explicado en esta hoja. ¿Qué horas son? En forma, digamos, razonada. Supongamos que se incrementa la carga del generador. Entonces, conforme se incrementa la carga, se eleva la corriente de carga y suele. Entonces, aumenta la corriente de armadura, porque es I sub F más I sub L. También aumenta la corriente del inducido I sub A. En este momento se presentan dos efectos del generador. Conforme se eleva I sub A, aumenta también la caída I sub A, que es R sub A, más la resistencia serie del campo serie. Esto tiende a causar un decremento del voltaje en los terminales, o sea que B sub T es I sub A menos I sub A más que se aumenta por R sub A más R sub S. A medida que se eleva E sub A, aumenta también la fuerza magnetomotriz del campo en serie, o sea, F mayúscula S sub E es N sub E por I sub A. Esto incrementa la fuerza magnetomotriz total de la máquina, y a su vez aumenta el flujo del generador. El aumento del flujo del generador incrementa E sub A, que a su vez tiende a aumentar la tensión de salida. O sea que la tensión de salida se eleva, B sub T, porque se eleva la tensión E sub A del inducido a consecuencia que se eleva la fuerza magnetomotriz de los campos por contribución de una parte de la corriente serie y de una parte de la corriente derivada. Estos dos efectos se oponen uno a otro, unos tienden a incrementar B sub T y otros a disminuir. ¿Qué efecto predomina en una máquina dada? Todo depende de cuántas vueltas en serie hay en los polos de la máquina. La pregunta se puede responder tomando varios casos individuales. Pocas vueltas en serie, N sub S pequeño, si solo se tiene unas cuantas vueltas en serie, el efecto de la caída resistiva prevalece sobre el otro. El voltaje cae igual que en un generador en derivación, pero no tan pronunciadamente. Este tipo de construcción, donde el voltaje en los terminales a plena carga es menor que el voltaje en los terminales en vacío, se llama hipocompuesto o compuesto parcial, que es la curva que sigue a la curva en derivación. En la otra filmina sigue el análisis con más vueltas en serie. Si hay unas cuantas vueltas de alambre más en serie en los polos, entonces en un principio gana el efecto fortalecedor del flujo y el voltaje en los terminales se incrementa con la carga. Sin embargo, conforme se sigue incrementando la carga, se llega a la saturación magnética y el efecto de la caída resistiva se vuelve más fuerte que el efecto del incremento del flujo. En una máquina de este tipo, primero se eleva el voltaje en los terminales y luego cae conforme se incrementa la carga. Si ST en vacío es B sub T y a plena carga, si ST en vacío es igual a B sub T a plena carga, se llama un generador compuesto plano. Si se añade más vuelta en serie, N sub S más grande, al generador, el efecto del fortalecimiento del flujo predomina en un periodo mayor antes de ceder al paso de la caída resistiva. El resultado es una característica con un voltaje en los terminales a plena carga mayor que el voltaje de los terminales en vacío. Si B sub T a plena carga es mayor que B sub T en vacío, el generador se llama hipercompuesto. Más o menos lo que vimos en pocas palabras, aquí está explicado al detalle. Algún controlcito, viste, medio fácil, ¿no? Porque las bobinas ya están bobinadas dentro de la máquina y no las puedo variar. Entonces, una manera sería colocar el máximo de bobinas en serie para hacerlo hipercompuesto
y puentearla con una resistencia en derivación, o sea que la máquina tendría dos bornes en derivación que uno colocaría un reóstato en derivación y puentearía la resistencia en serie y con eso variaría la característica del motor desde el punto de vista desde el derivación hasta el hipercompuesto. De cualquier manera tiene este circuito de derivación, este circuito de control tiene una importante crítica, que si es una máquina de 100 amperes, el reóstato tiene que ser un reóstato de 100 amperes, cosa no práctica. Pero bueno, electrotécnicamente es válido decir que yo podría controlar la tensión de salida mediante un resistor en la parte de la bobina serie. También se podría, yo me imaginé, por ahí también se podría colocar unos taps en la bobina serie, ya que como no son tantas espiras sería fácil sacarlo, y tener varios taps y con los cuales cortocircuitar el efecto de la bobina serie. Control de voltaje en los acumuladores CD compuestos acumulativos. La técnica disponible para controlar el voltaje en los terminales de un generador de CD compuesto acumulativo son exactamente las mismas que se emplea para controlar el voltaje de un generador en derivación. El cambio de velocidad de rotación, bueno, no es el adecuado. Si se aumenta omega m, aumenta la fuerza electromotriz en su A, por lo que también aumenta el voltaje en los terminales. Cambio en la corriente de campo. Si se disminuye R sub F, entonces aumenta I sub F, que es V sub T por R sub F, y que a su vez aumenta la fuerza magnetomotriz del generador. Conforme aumenta F total, se eleva el flujo de la máquina. Y por último, un incremento de su A eleva a V sub T. Aun cuando no me quedó un cachito para leer, esto último no vale la pena. Bueno, aun cuando... No, el compuesto diferencial no, ni lo lean. El compuesto diferencial no tiene utilidad. Las técnicas son las mismas, pero no. Y la última hoja dice algo que me parece que tiene poco sentido. Esto ha sido resultado de fraccionar las clases que originalmente eran analítica salida de los diferentes tipos de generadores. Los tipos comunes de generadores CD son excitación separada. Esta frase está colgada, discúlpenme, de magnetización del inducido y la recta de carga del campo, de la bobina de campo. Si la curva de magnetización de una máquina de CD fuera una línea recta, entonces la curva de magnetización y la línea de voltaje en los terminales del generador nunca se intersecarían. Entonces no habría voltaje vacío. No, estos son dos